Hola Fabio, ¿cómo estás? Hoy hablaremos del Diccionario del Espíritu. Mi nombre es Santiago Murcia. Daniela Spitia. Ana María Díaz. Y Gabriel Gutiérrez. Yo creo que es muy importante la manera como este autor hace como la analogía entre el órgano reproductor de la mujer y la cueva. O sea, es muy interesante porque al fin y al cabo uno podría decir que las personas o los homínidos que entraron acá, o los sapiens que fueron los que entraron y dibujaron, están buscando ese órgano reproductor que es el que al fin y al cabo está dando el mundo. O sea, la cueva sería como esa representación de el elemento que saca de sí el mundo. Podría entenderse como aquel elemento. Entonces es muy interesante ver cuando este autor hace la analogía y habla de la mujer y el órgano reproductor, de todo lo que ese órgano implica. No sé si me hago entender. Yo lo que vi mucho en la lectura es que hablando del órgano reproductor de la mujer se viene muchas cosas, y es ver cómo el hombre ya empieza a buscar un origen, y buscando ese origen de él siento que también viene el origen de la vida, empieza a ser un poco más consciente de la muerte, y yo creo que es en ese momento, no sé si donde empieza a aparecer la razón en el humano, y esos dibujos tienen ese sentido de que es como una primera aproximación que tenemos de la mano del origen, y un poco él hablaba de que no todo era tan literal, sino que ya eran un poco más representaciones, un poco con las sombras, y también buscaba como la reproducción de los animales al final. Entonces yo creo que es esa conciencia que aparece en ese momento del origen, y un poco lo que yo entendí también habla un poco más del mundo, habla un poco ya también de un poco el universo. Entonces es como si al hombre se le ampliarían las dimensiones. Yo también siento que se considera a la mujer como la fuente de vida y también como la explicación a muchas cosas de aquella época que hoy en día vemos reflejadas. Entonces que a través de la mujer se le da como inicio a un nuevo ser que pues trae distintos aportes a la humanidad, no sé. Ok, también habla como de las texturas, ¿no? Como esa mano con conexión de la textura y cómo implica también la mujer. Y es verdad como esa mujer trae vida y cómo ellos la representan y la importancia que le dan. Sí, yo creo que estoy un poco de desacuerdo en lo de la razón. No creo que en ese momento la razón existiera, pero sí es importante, pues justamente al traer vida es interesante cómo empiezan a haber separaciones, y ya pues vida tendría que tener un contrapuesto que es la muerte, y pues así van empezando a surgir como, no sé si los términos, pero sí el lenguaje que es el que separa, y la separación y la cueva pues es la que nos da como esa separación, la separación entre el más allá y el acá, y la conexión entre el más allá y el acá, y al empezar a existir todas esas separaciones es cuando de algún momento empieza a surgir el lenguaje, y al surgir el lenguaje pues ya podríamos empezar a hablar de arquitectura, porque pues creo que ya lo hemos comentado, pues ya se ha hablado mucho en la clase que arquitectura pues es más como un lenguaje, y sin lenguaje pues no hay arquitectura, y al fin y al cabo pues la mano y el sentir con las texturas y eso es la conexión entre pues el estar allá y poderlo tocar, y es el que al fin y al cabo hace una conexión entre lo que está afuera y lo que está adentro. Entonces todo el tiempo hay separaciones, y pues la mujer y el dar a luz pues también está todo ese tiempo de separación entre vida y muerte. También habla como mucho de las posiciones, ¿no? Como esa conexión pero del objeto y también de la posición del hombre, y cómo el tacto genera esa conexión. Okay. Yo sí creo que en la lectura se muestra como el hombre sí empieza un poco a razonar, no sé si de pronto es la razón en sí, pero yo creo que no se me ocurre otro origen de la razón que cuando el hombre piensa en su origen y en el origen de la vida y le da ese valor, y yo siento que es lo que nos diferencia a los animales. Yo creo que en esa lectura es donde empieza, puede que no sea la razón como tal, pero son los primeros pasos, y como lo que usted dice también, al crear un poco un vocabulario, al crear un tipo de mostrarse, es donde empiezan las cosas que nos diferencian de los animales. Siento que de pronto la razón empieza como en el momento de que ellos empiezan a cuestionar y averiguar las cosas, digamos, a hacer similitudes o entender como más su entorno. O también como la razón surge a partir de que la mujer empieza a dar vida, y pues ahí le empiezan a dar como un giro diferente a las concepciones que tenían en ese momento.
Bueno, como conclusión, ya que se nos acaba el tiempo, creo que esta lectura ya nos está abriendo y lo que llevamos pensando hace mucho es cómo la separación, la verdad, es necesaria para tener mundo y no ser parte del mundo, sino ser esa distancia. Y la cueva y esa relación entre vida y muerte es muy fundamental para empezar a crear esa separación, y sin esa separación pues no habría arquitectura, porque esa separación es la que permite crear un más allá, una espiritualidad, un ritual, y al fin y al cabo ese ritual se genera dentro del templo y el templo pues es arquitectura. Entonces ahí es donde estamos ya llegando al punto en que la arquitectura aparece como en la historia. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Fabio.